Que el Señor les bendiga rica y abundantemente a mis amados consiervos de todas las denominaciones. Y a ustedes, amigos y amigas, bendiciones de parte del Señor. Aquellos que están apuntando en un cuadernito ahí los textos bíblicos, que están estudiando la Biblia, que busquen su cuadernito, su lápiz, para que puedan escudriñar. Este mensaje es un mensaje, para mí, un mensaje catológico, porque es algo que Dios le revela a aquellos que nos proponemos a buscar de Él para llevar un alimento fresco cada mañana. Y esto me llama poderosamente la atención porque en verdad Dios ama, como Dios ama a este mundo. Y como miramos en las Escrituras, Dios nos tenía a nosotros escogido desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía quiénes iban a recibirlo a Él como su Salvador y quiénes íbamos a vivir por Él, aunque antes vivíamos en delitos y en pecados como una escoria en el mundo, pero Él nos limpió, nos rescató y nos limpió. Nosotros definimos un atributo grande que tiene el Señor, que Él conoce todas las cosas, desde el principio hasta la eternidad. Él sabía, amados amigos y hermanos, quiénes serían convertidos. Escúcheme bien esto, quiénes serían convertidos o íbamos a ser convertidos. Ya estábamos en su mente y estábamos en su corazón, en el corazón de Dios. Quiero leerles unos textos bíblicos para que los meditemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3 en adelante. Escuchen bien con atención y mediten en su palabra, para que Dios abra vuestro entendimiento en el nombre de Jesucristo. Reprendemos toda obra del enemigo, toda potestad de las tinieblas, de incredulidad, de falta de fe, para creer en esta palabra y confiar en esta palabra. Es en lo único que nosotros debemos de confiar ahora, en la palabra de Dios, como Dios la está mostrando y como Dios nos está usando a muchos, pero muchos siervos del Señor que estamos pregonando este evangelio. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Oiga, que hay una bendición de Dios en la cual Él nos está bendiciendo a todos aquellos en lugares celestiales en Cristo. Y nosotros todavía no estamos en lugares celestiales, pero ya somos bendecidos por el Señor. Sigan escuchando y pongan mucha atención. Escuche bien esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo fuera fundado, ya nosotros estábamos en la mente y en el corazón del Señor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios. Fuimos adoptados hijos de Dios, como lo dice San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. No somos engendrados de carne ni de sangre. Fuimos adoptados hijos de Dios, hijos suyos. ¿Mediante en quién? En Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado nos acepta como hijos de Él, porque Él vino para limpiar al mundo, pero ya nosotros desde antes de la creación, estábamos en el corazón y en la mente del Señor, quienes íbamos a ser escogidos por el mismo Señor. Oiga, qué privilegio tenemos nosotros, Iglesia de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dice el verso 7, y allá en Colosenses 1:14. Y que hizo sobreabundar
para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. No solamente nos hizo, nos formó, sino que nos da de su sabiduría, de su inteligencia. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay que entender la palabra de Dios para comprender que somos sus hijos, y como sus hijos Él nos ha dado las cosas que Él tiene, son nuestras, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la fe que nosotros ponemos en Él, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo. Él nos da a conocer el misterio de su beneplácito. Por eso muchos no entienden la Biblia, la palabra escrita por Dios, la palabra que tiene vida. Nosotros la entendemos, y por eso tratamos de explicarle a aquellas personas para que comprendan y entiendan de las cosas que están aconteciendo, de las cosas que el Señor está hablando a su pueblo y a aquel que no es su pueblo, para que venga a ser su pueblo, porque ahora Él ya no hace sección de personas. Dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del mundo y del cumplimiento de los tiempos, así que estando en los cielos como los que están en la tierra. Ahora estamos nosotros en esta dispensación y anunciamos las buenas nuevas. Vámonos a Efesios capítulo 2. En el versículo, vamos a ver acá, capítulo 2 del libro de Efesios. Vamos a leer acá del versículo 5, óigame bien, versículo 5 en adelante. Dice, y aún estando nosotros, cuando Cristo vino nos limpió, estábamos escogidos antes de la creación del mundo, pero estábamos en este mundo, estábamos contagiados de pecado. Y Cristo nos limpió con su sangre para hacernos hijos de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida abundante con Cristo. Por gracia somos salvos, y la gracia es un don divino de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Espiritualmente Él nos limpió, nos lavó con su sangre preciosa y nos hace sentar en los lugares celestiales. Allí estaremos con el Señor. Dice, para mostrar, escúcheme bien esto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo. El Dios Padre muestra en nosotros las abundantes, óigame, riqueza de su gracia y de su bondad para con su pueblo, para con sus escogidos. Y dice el verso 8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. La fe la ponemos nosotros en el Señor cuando venimos a Él. La gracia viene de Dios, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Escúcheme bien este texto 10. Escúcheme bien. Efesios 2:10. Porque somos, escúcheme, hermanita, hermanito, escúcheme esto, tenga mucho cuidado y entiéndame esto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechuras. Cuando Él dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nosotros somos hechuras de Dios, escogidos por Dios. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué privilegio tiene el pueblo de Dios, no solamente el pueblo de Israel, sino que nosotros como iglesia, que sin verlo creemos en las obras que Él está haciendo. Amados hermanos míos, en estos textos bíblicos que les he leído, nos dice que Él nos escogió para demostrar la manifestación soberana de su poder. ¿Me escuchó? Esa es la manifestación soberana de su poder, que antes de haber nosotros sido formados en el vientre de nuestra madre, ya éramos escogidos por el Señor para realizar lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que a Él le agrada? Manifestar su poder y su gloria, hacer su voluntad. En términos griegos, cuando decimos escogido, en términos griegos, eklestois, en términos griegos, eklestoi, es escogido. Nosotros los creyentes, los cristianos, somos escogidos por Dios para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. De Efesios 2:7 al 10. En abundancia, porque Él nos escogió por su gracia.
Y dice en su palabra también, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe por obras que va a ganar el reino de los cielos. No, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Óigame bien, los verdaderos hijos de Dios, los cristianos, somos los que damos fruto. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque hoy hay una crítica en el mundo, es que, mire, son cristianos, y el diablo está presto para estarnos señalando y estarnos señalando. Pero el diablo con los hijos de Dios tiene que callarse su boca, porque nosotros somos hijos de Dios y con nuestros hechos lo demostramos que somos hijos de Dios. Los verdaderos cristianos hemos recibido la salvación por medio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hombre se apropia de esta salvación por la fe que es certeza y convicción de las cosas que nosotros no vemos, pero las hacemos reales. Hay que creer en lo que no vemos, porque eso lo hacemos real en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según allá el libro de Hebreos 11:1. Cristo como nuestro Salvador, Efesios 2:8, porque no es por obra, porque somos hechura suya. Él nos hizo a su imagen y semejanza, somos su hechura suya, creados en Cristo. En Cristo fuimos formados y seguimos siendo formados en Cristo, ahora por medio del Espíritu Santo. San Juan capítulo 1, versículo 12 al 14. En el 14 habla de la reencarnación. Cuando hablo en el capítulo 1 de San Juan, versículo 14, el Evangelio habla de la reencarnación. Es aquel hecho, escúcheme bien, cuando habla de la reencarnación, es aquel hecho de que Dios, por el cual Dios, siendo a sí mismo Dios, y Él mismo, de la sustancia del Padre, aceptó tomar la naturaleza humana para redención y restauración de toda la humanidad, porque ahora no hay judío ni griego, ahora todos somos iguales y venimos a Él, aquellos que aunque no hayan sido escogidos, ahora pueden ser salvos para la gloria y honra del Padre por medio de Jesucristo. Somos llamados hijos de Dios. No somos engendrados nosotros de sangre ni de voluntad de carne, como dice San Juan 1, 2 y 13. Jesús nos reconcilió consigo mismo porque Él era Dios. Y todas las cosas que están en la tierra como en los cielos, y a nosotros nos dio vida y vida en abundancia. Éramos antes enemigos en nuestra mente de Dios, y hoy hay muchos enemigos de Dios, aunque hablen de Dios. Él llevó en su muerte la presentación de las manchas del pecado de toda la humanidad, la inmundicia de toda la humanidad. Él la cargó en su cuerpo allá en la muerte y resucitó de los muertos. Y dice su palabra en Hechos capítulo 17, versos 30 al 31, que Dios, escúcheme bien este texto bíblico, porque la Biblia hay que escudriñarla y entenderla. Hechos 17, 30, 31, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, o sea que ahora hay entrada al cielo para aquellos que están haciendo lo más mal y vil en este mundo. Si se arrepienten, Dios tiene misericordia de ellos. Y Dios nos escoge a estas personas, nos escoge como hijos de Dios. Escúcheme bien, hermanita, hermanito, amigo, amiga, también nos enseña que Él nos ha hecho libre y nos ha dado un libre albedrío. Y ese libre albedrío, usted puede ver las cosas que le son lícitas y las que no le son lícitas. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo.
pero no todo me conviene. Él nos ha dado la inteligencia, la capacidad para saber y entender qué nos conviene y qué no nos conviene y rechazar las cosas que el diablo nos pone de este mundo. Pero aquellos que son ignorantes, que siguen siendo ignorantes, siguen metidos en las cosas de este mundo. ¿Qué es las cosas de este mundo? La droga, el alcoholismo, la corrupción más grande, el homosexualismo, el lesbianismo, tantas cosas, depravaciones que hay en este mundo, porque así será ante la venida del Señor, como en los días de Noé. Espero, mis amados consiervos, lean ahí la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y váyase al verso 6 y 8 de la primera carta de Pedro, del capítulo 1. Escuchen bien la palabra del Señor y traten de entenderla como Dios la está manifestando, porque su venida se acerca y Dios está tratando de que nosotros abramos nuestros ojos y que podamos entender lo que Él le está hablando a su pueblo, para que el pueblo entienda y ya no viva bajo esa ignorancia religiosa. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo en el amor del Señor. Amados consiervos, Dios nos llama hoy en día a servirle al Señor. No te quedéis ahí sentado. Buscad de Dios, prepárate con Dios y el Señor te dará, te llenará. Dios te bendiga, Dios te guarde, te cuide y te proteja. Amén y amén.